hay algo que se llama redundancia. Y significa justamente no repetir, hablando de la repitencia, hoy tenemos la secundaria para hablar, ¿no? Sino que no es repetir, sino que es volver a pasar. Y volver a pasar no es repetir. Y esto estoy haciendo, estoy volviendo a pasar por estos encuentros y cuando hoy vuelvo a plantear acá cuestiones de la secundaria, pensé algunas cosas y escuché atentamente a quien me precedió en el uso de la palabra. Y la verdad es que quiero empezar con una escena, quiero describir una escena. Más que desarrollar algunas ideas, quiero contarles una escena en la que vengo pensando hace un tiempo. El título del encuentro es La escuela secundaria frente a las interpelaciones del escenario contemporáneo. Esa escena es en un escenario clave para mí en la escuela secundaria. A ver si ustedes tienen el mismo retorno. Quiero meterme en sala de profesores, porque me parece un lugar interesantísimo para poder pensar. Es un analizador, igual que el celular, porque pone al descubierto la complejidad de las relaciones entre generaciones, las pedagógicas, las curriculares, los prejuicios, las ideológicas, igual que el celular. Y entonces me meto un jueves a la mañana en sala de profes. Reitero esto que cuento, yo trabajé como preceptor, trabajé como profe en secundaria, trabajé como director en secundaria, y hace mucho tiempo que trabajo en docencia en la universidad con profes de secundaria, muchos especialmente bonaerenses del conurbano, y otros de otras partes. Esta escena es una escena fiel a lo que ocurrió, pero también puede ser reinventada y no me resulta preocupante que en todo caso una escena pueda reinventarse, porque de eso trabajamos los que somos educadores. Vaya uno a creerse que siempre cuenta toda la verdad de la historia o de la geografía. Cuenta su verdad o la verdad de otros. Y mencionamos próceres. Yo voy a hablar de la sala de próceres. De próceres. Mezclé profes con próceres. Pero está bueno, es un buen fallido. Suena el recreo, es el recreo largo de la mañana, entra Jorge. Jorge es un profe 50 y tanto, ¿no? Como quien habla, ya más veterano en la función, le quedan 10 para jubilarse, ponele. En esa sala de profes hay profes que están acomodando las cosas, el mate cocido, el tiempo que hay, corrigiendo, pasando, hay una venta ahí de ropa necesaria para resolver también la vida. Profe joven, mirando, atento. Claro, yo no lo conté, pero no lo puse en el currículum, mi ingreso a la educación es a través del deporte. Entonces nunca lo dejé ni me dejó. Yo aprendí mucho del deporte y creo que es la diferencia que me ha hecho el aprender en el deporte, trabajar en educación y en escuelas especialmente, y en el trabajo con equipos de conducción y con docentes en la formación continua. Y vuelvo a la sala de profes, porque hay algo en la sala de profes muy parecido al vestuario. Uno está permanentemente con mucha adrenalina, ¿no? Y cae, y en la sala de profesores se producen a veces ciertos sincericidios, porque uno llega y como, ¿no? Es eso, ¿no? Como esa escena de detachment del profe que está por entrar y hace, y entra, ¿la vieron? Es una escena bastante reconocida. Y entonces entra Jorge, profe de matemáticas, 50 y tantos, muy prestigiado en la institución. Lo quieren mucho. Padres, madres, muchos profes, directivos, tiene tradición, es de matemática. Materia temeraria, temida, importante, clave en la hegemonía didáctica del currículum. Y entra sacado, el tipo entra sacado y entra hablando de Brian. Brian es un pibe complicadísimo, vamos a decirlo, es un pibe que está complicado en su vida, en su historia, en su manera de estar, está desamarrado. Para decir de una manera, ustedes no tengo yo que explicar, todos acá cabalgan la escuela secundaria y los que están por YouTube también. Y entra y dice barbaridades de Brian, el profe joven mira, se siente incómodo, se acomoda en el asiento, el tiempo en que estoy relatando capaz no coincide con el recreo, pero ustedes me siguen. Y se está incomodando porque no está de acuerdo con las barbaridades que está diciendo Jorge de Brian. Yo no las puedo reproducir porque no nos conocemos demasiado, pero se las imaginan. Muchas barbaridades sobre Brian, el profe no está de acuerdo con eso, querría decir algo, pero pronto dice no puedo porque tengo 20 y tantos, recién empiezo, tengo unas pocas horas, ni siquiera titulares, estoy que con el alquiler, que ahora que mi sueldo está muy por debajo de la inflación y que con mi pareja y tengo estas horitas y quiero tener más. Mutis por el foro. Pero hay otros sentados, más de nuestra edad, ¿no? De 50 para abajo, 10 menos, no sé cuántos otros menos, pero
¿Por ahí? Bien. Que también hacen silencio. No lo banco tanto ese silencio. Sí, el del profe joven. Pero este silencio me incomoda un poco, ¿no? Porque hay cosas que en el deporte también tienen que ver con, de alguna manera, asumir ciertos desafíos, a pesar de lo incierto de los resultados. Y se callan, por muchos motivos. A veces el silencio no tiene que ver tanto con la convicción, sino con la conveniencia. Pero lo entiendo más en el profe más joven. Después de Jorge, que dijo lo que dijo, entra otro profe. El pibe más joven está atento como con algo de esperanza, porque va ya medio recreo, y cuando entra después de Jorge, que venía diciendo cosas terribles sobre Brian, este otro profe que lo escuchó a Jorge, y el pibe joven, profe esperanzado, dice, vos porque no lo conocés al hermano de Brian. El pibe se desmorona, dice, la verdad que no sé qué hacer, es muy incómodo, por eso también pasa que en la sala de profes hay quien agarra su termo y no va a la sala de profes, ¿no? Prefiero ya no ir ahí, ¿no? Algunos asienten porque sé que es parte de lo que pasa, otros miran como diciendo, Jorge, yo estoy con vos, ¿no? Y el que entró después, no importa su nombre, también con vos. Y finalmente entra una profesora, el pibe más joven, ahí encuentra un anhelo y una esperanza, en algo que tiene que ver hasta, si ustedes quieren, con la condición de género, con la sensación de sentirse quizás posiblemente más protegido. Y esta profe que entra y que no escuchó al primero, pero sí al segundo, dice, y ustedes porque no conocen a la madre, ¿no? Entonces, pongo una pausa. La escuela secundaria frente a la interpelación del escenario contemporáneo. Si no hay algo contemporáneo en esta escena de sala de profes, díganmelo. Pero a mí me sirve mucho esta escena. ¿Por qué? Porque la secundaria es obligatoria hace 2 minutos. Recién se planteaba, digamos, la fundación elitista de la secundaria, por decirlo de alguna manera, su condición o su condición histórica excluyente. La secundaria empezó siendo para muy pocos. Podemos remontarnos a otra serie de próceres que no se nombraron y que tienen que ver con la secundaria para muy pocos. Y después siguió siendo para no tantos, si me permiten, para desarrollar el siglo XX rapidito. La secundaria es obligatoria desde el 2006. En términos históricos, 2 minutos. Digo, yo a veces escucho un razonamiento muy lógico, ¿no? A propósito de Sarmiento, la 1420, que está bueno recordarla, que hace poco se cumplieron 140 de la 1420, brillamos en el continente por universalizar la primaria. Y me refiero a nuestros papás, nuestras mamás, nuestros abuelos. En 60, 70 años. Tuvo mucho que ver en eso Sarmiento, a quien también reivindico. Así como condeno por su negación del sujeto original, lo reivindico por su defensa de la escuela pública, más en tiempos en que está siendo avasallada como pocas veces la escuela pública. Pero la 1420 tuvo que ver con esa universalización de la escuela primaria, ¿no? 60, 70 años, ¿de acuerdo? Bien, por eso dije que la escuela secundaria es obligatoria hace 2 minutos. Sin embargo, desde algunos voceros y políticos y educadores y cientistas sociales y muchos profes, sale esta cosa de que una vez vi en una especie de showman, donde un ministro de educación de una jurisdicción, en una conferencia así, en un lugar como este, le decía a la mitad, separada como ese pasillo, que se levante y que se mantenga levantada, y le decían, mírense, la secundaria es esto. ¿Sí? Entran todos y la mitad no termina. Entonces ahí aparecen los aduladores de palabras como, fíjese en los libros, Apocalipsis, incluso vos nombraste, caos, el colapso de la educación. Entonces aparecen palabras que tienen que ver con la monstruosidad y la imposibilidad de la educación. Ahora, es bueno para el marketing y para la TV. Ahora vuelvo a la escena, no me fui nunca de la escena, pero las leyes, los reglamentos, las resoluciones del Consejo Federal son herramientas, son una condición necesaria, pero no suficiente para transformar la secundaria, que hace 2 minutos es obligatoria. En el diseño histórico, en ese palpitar, en ese latido de la secundaria, está su condición segregadora, está su resistencia a que podamos de alguna manera darle la bienvenida a esa irrupción de los sujetos inesperados, al decir de Alfredo Carballeda, destacado trabajador social y docente de esta casa universitaria, entre otras. Y la verdad es que lo que también pienso es que en Jorge, muy reputado, está el germen, y sus compañeros también, en varios también, de esa idea
si ustedes quieren, de adulto escolar supletorio. Eso funcionó durante el siglo XX y sigue estando en muchos docentes. Y reitero, cuando digo muchos docentes, no me refiero a los conservadores, digo para no hacer asociaciones facilongas. No, muchos docentes conservadores, progres, de todo tipo. ¿Qué es el adulto escolar supletorio? En todo caso, es eso que gobierna y que está presente y que lo expresa también esta escena. Y es que la escuela fue durante mucho tiempo un adulto escolar supletorio, porque lo que había que suplir era lo que Brian no trae, lo que Brian no puede, lo que la mamá de Brian hace con la administración de su presupuesto y debería hacer. Y entonces me parece que la escuela tenía que suplir lo que no traen, lo que no pueden, lo que no tienen, lo que no hacen. Y la escuela y el adulto escolar no tiene que ser supletorio. Me parece que ahí también hay una discusión para dar y si bien fue muy fuerte durante el siglo XX y en la secundaria especialmente presente, está en esa escena. Pero yo iría por más todavía, porque en ese profe también se condensa una discusión interesante en esta época, que tiene que ver con ciertos deslizamientos para explicar problemas escolares que se trasladan a la lógica de la judicialización, en donde en todo caso se resuelven y se dirimen conflictos y diferencias a través de las lógicas judicializadas que van desde las actas. Los docentes hoy son especialistas en escribir actas. A veces ni siquiera sabés de lo que trata el conflicto. Lo que hay que hacer es cuidar la redacción del acta y firmarla, y que la firmen todos. Amenazas permanentemente, ¿no? Inicio de acciones legales entre familias y escuela, entre docentes y directivos, entre docentes entre sí, etc. Entonces, está bueno poder también entender que en el germen de lo que ocurrió en esa sala de profesores y en lo que dice este profesor, hay algo no solamente de ese adulto escolar supletorio, sino que también hay algo que describió genialmente Philippe Mérieux en Frankenstein Educador. Recomiendo, y acá seguramente muchos lo leyeron. ¿Por qué? Porque en ese libro, en ese fantástico libro que es una parodia, y aclaro, digo, porque a algunos se les ocurre decir a veces, uy, pedagogo francés, o algunos que critican la pedagogía universalizando a todos los pedagogos. Philippe Mérieux tiene mucha escuela en la suela de sus zapatos. Profesor, inspector de escuela. Digo esto para saber quién está escribiendo Frankenstein Educador. Y en esa parodia a la pedagogía moderna, o sea, a todos nosotros, sí, a vos también, la que estás por YouTube, que se siente como que tiene 23, y no me estoy refiriendo a ella, porque lamento decirle a ella, como le dije anteayer a mis alumnos en la universidad del profesorado, es que tenés 23, pero en la escuela sos la vieja de historia. O sea que también para vos es el destino de Frankenstein Educador. Y justamente lo que dice Philippe Mérieux es que en Frankenstein Educador, en una de sus hipótesis, es que el otro, y piensen en Jorge y en esta escena, el otro, puede ser Brian, como máximo será una réplica suya en miniatura. Y esa lógica de cierta omnipotencia de la pedagogía moderna sigue estando presente en muchísimos colegas. Es tan transversal como la violencia de género, para decir lo que nos pasa en estos días. Entonces, en estas condiciones y con lo que pasa en esa escena, yo prefiero hablar del desafío de la secundaria. ¿Cómo desafiamos inclusión con calidad? Si ese es el desafío de la 26206, si ese es el desafío de pensar la educación pública y la secundaria en esta época. Yo antes decía, con esa parodia y en ese acting de cada dos uno deja la escuela, es cierto, es gravísimo. Que los pibes no tienen comprensión lectora o no la suficiente, es una situación complicadísima, pero no se puede transformar la secundaria si los pibes no están adentro. Gente, muy simple. Perdonen la autorreferencia. Yo entré a la secundaria en el 82, Malvinas de fondo. Para que ustedes se imaginen y se acuerden, para los que son más jóvenes, la película, porque va a estar justamente el lunes, es genial, filósofos si los hay, la película La mirada invisible. Martín Cohen hizo ciencias morales. Ese es el fondo de mi primer año. Digo para que se ubiquen en la película y ya pensemos en una genialidad entre las que escribió Martín, es esa que es el guión de la película. Cuando yo entré en esa época a la escuela, el 65% de los pibes y las pibas de mi edad no entraron a la secundaria. Digo, para decir cosas concretas. Digo, dato mata relato. O sea, no estoy haciendo... Porque en la sociedad a veces, y en los docentes también, tenemos cierto problema de distorsión
subjetiva. Ok, de eso trabajamos. Pero también no tengamos distorsión estadística. Estoy yendo a un dato. O sea, cuando yo entré a la secundaria, el 65% no iba a la escuela. O sea, ¿se entiende lo que estoy diciendo? O sea, la escuela secundaria, su diseño histórico es selectiva y excluyente, bastante blanca y de ojos claros, y si puede habla inglés. Entonces, no es menor pensar el desafío de que esa escuela diseñada de ese modo, independientemente de las normas que existen y que acompañen, resiste a que haya otros sujetos, quizás más originales, esos que no les caía demasiado simpático a Sarmiento y compañía, estén poblando las escuelas, especialmente en esta provincia. Yo digo, porque hay que poder decir las cosas también con niveles de acercamiento a la estadística. Esta provincia tiene 4.500 escuelas. En la capital de la provincia de la que estoy hablando, tiene 4.500 escuelas. Digo, para comparar nosotros que venimos de la ciudad de Buenos Aires, la ciudad más rica del país, que levanta el dedo y critica a todos, pero esta provincia tiene 4.500 escuelas. A esta provincia, por plantear cambios en el régimen académico, se le acusó con el dedo más denigrante, cuando la ciudad de Buenos Aires esto lo hace hace rato. Me refiero al tema de la repitencia. Digo, para ver las varas, qué interesante cómo se miden, en todo caso, los interlocutores y las decisiones de carácter metodológico. Me refiero a la repitencia, sí. A ver, porque en las transformaciones que plantea actualmente la gestión de la conducción de la escuela secundaria bonaerense tiene que ver con un cambio en el régimen académico que también me parece importante acá traerlo y ponderarlo. Porque es cierto que la repitencia es más una respuesta punitiva a un problema pedagógico. Digamos, es muy simple, no tengo que repetirlo, digamos, ¿no? Si vos, digamos, aprobaste todo menos una cantidad de materias, repetir todo en bloque es más bien un castigo. Esa es la exigencia de la que quiero hablar. Vuelvo a la escena, no me fui nunca de la escena. Jorge, que representa un lugar de mucha gratificación y de mucho prestigio en la comunidad, hasta en la sociedad, encaja con el modelo punitivo. ¿Por qué Jorge es tan respetado? ¿Por qué es exigente, me dice uno? Vos, que promueves el facilismo populista. Pará, sigamos hablando, pues está bueno interpelar. ¿Cómo exigente? ¿Pero en qué cosas? Sí, con Jorge se la lleva el 70%. Ok, pero contame cómo enseña Jorge, cuál es la relación que plantea entre los pies y la matemática. Y siguió diciéndome cuestiones que tienen que ver con una traducción penal o punitiva al problema pedagógico. Y eso es lo que también está en juego hoy en la sociedad. Está bastante interconectado. No es menor pensar en que ahora irrumpa de vuelta el discurso que tiene que ver con la imputabilidad de los pibes respecto de la justicia. No es menor pensar en las transformaciones de ajuste y disciplinamiento de los docentes, que hoy mismo, gente, se acaba de aprobar una ley que aparece la educación como esencial, pero quien nomina, domina, dijo Pierre Bourdieu, lo digo en la Facultad de Ciencias Sociales. A veces las palabras de tan manoseadas pierden su sentido, hay que volver a definirlas. A ver, lo esencial claramente es invisible al gobierno que pretende defender la educación pública mercantilizando. Es un poco siniestro, porque esto es claramente un límite al derecho que los docentes tienen por protestar y luchar por sus derechos y por sus intereses. A ver, ¿cuántos se llenan la boca hablando de Finlandia? Un montón. Yo siempre digo, los apurás y no la saben ubicar en el mapa. No importa. Pero sin embargo, en Finlandia, ser docente es de enorme y máximo prestigio. Y Finlandia es ponderada y llevamos contingentes porque le va bien en PISA. Pero últimamente no le fue tan bien. Sí, muy bien. Pero Finlandia justamente es ponderada no por eso que decís, sino porque tiene políticas de Estado duraderas. En 30 y 40 años, por eso la educación pública es imbatible. Y la privada no le hace ni sombra. Además de que es el prestigio más grande ser docente. Y además es el que promueve mayores propuestas y didácticas vinculadas a la cooperación. Cuando la OCDE plantea, digamos, ¿no? La OCDE me refiero a aquello que sostiene PISA como la religión de la evaluación. Y PISA es un examen estandarizado más, no es la religión de la educación que resuelve todos sus problemas. Sin embargo, me parece interesante plantear estas cosas. Y vuelvo a la escena, y entonces lo que digo es, yo no quiero una exigencia del dolor. Yo no quiero la exigencia del castigo, de la repetición, o la exigencia del castigo arbitrario en donde busco que cuanto más se la lleven, más prestigio tiene la matemática, porque el vínculo con la matemática no tiene que ver con atravesar el castigo y el dolor. Tiene que ver, en todo caso, por que ciertos pibes, o si podemos
la mayor cantidad y todos puedan acceder a ciertos mundos que le fueron vedados por donde nacieron o por otros motivos, y la matemática o la historia o la geografía en la escuela es una escalera para eso, y eso es pensar en la inclusión. Por eso los que acusan de facilismo a ciertas decisiones, yo les diría, es dificilismo. A ver, ser inclusivo con los 3 que se sientan adelante no es tan difícil. El desafío es ser inclusivo con los 3 que se sientan adelante, con los 4 del fondo, con la del medio que se fue y que salía a buscarla, con el salario exactamente como está, sin conectividad, habiendo pagado de su bolsillo la conectividad un profe de la secundaria y que después boqué en todo el periodismo diciendo, bueno, menos mal que empezaron a enseñar de vuelta en las escuelas, cuando ese docente que escucha estuvo bancando no solamente las clases virtuales, sino que de su bolsillo la conectividad de sus hijos y también de sus alumnos. Digo, para en todo caso pensar de dónde venimos, ¿no? Para en todo caso resituarnos y hacer un poco de justicia, no sé si poética, pero sí por lo menos pedagógica, con buena parte de los docentes. Pero también es cierto que hay que tener cuidado con el lugar de víctima. Yo lo voy a decir respecto a los directivos, algo que te vengo trabajando hace tiempo, cada quien recoge el guante. Hay algo que una vez leí, una idea que me pareció notable, que era la sacralización de la urgencia, trabajando con los directivos. Y lo vengo trabajando. ¿Qué quiero decir con esto? Y es que urgencias hay todo el tiempo, es cierto, un directivo te dice no me puedo meter con lo pedagógico porque me viene a hablar del agua del tanque, viene esta madre sacada, tengo que hablar con el inspector. Es cierto, hay un montón de urgencias. Uno también puede pensar en un profe igual. Pero, ¿por qué digo sacralización de la urgencia? Porque a veces la urgencia puede ser también una negación activa, un mecanismo activo de defensa que lo que hace es poner en evidencia la absoluta carencia de proyecto. Entonces ahí también es interesante pensar que la sacralización de la urgencia puede ser un mecanismo de defensa. Por eso decía que a veces también hay que tener cuidado con el lugar de víctima. Hoy el lugar de víctima es el lugar más ponderado. Fíjese, vamos al paralelismo televisivo, que es lo que gobierna todo. Incluso, no estoy diciendo, no estoy inventando nada, tenemos un presidente que viene del paralelismo televisivo. Digo, para pensar en cómo el Gran Hermano y el paralelismo televisivo hoy nos gobierna. Y claramente, allí la víctima es intocable. Piensen ustedes, cuando piensan en un programa, cuando viene la víctima o un familiar de la víctima, nadie le pregunta nada. Es intocable, pues ser víctima cotiza. Es un problema también, ¿no? Y voy a decir algo muy incómodo, porque a veces también con ser víctima se puede ser ministro, de distintos colores políticos. Y la verdad es que me parece que hay que revisar estas situaciones, ¿no? Porque guarda con los voluntarismos. Hay que pelear por los derechos, hay que salir a pelear por más presupuesto educativo, hay que salir a pelear por los salarios docentes, hay que salir a pelear por nuevos derechos, porque es increíble, a veces defender los derechos que existen parece conservador. Hoy pareciera que la derecha, a nivel local e internacional, es revolucionaria, y quienes reclamamos derechos que se consiguieron conservadores. Bueno, habrá que pensar y redefinir los lugares de transformación. Son problemas de la política en estos días, porque nadie habla de la plataformización de los problemas de la sociedad para discutir el lugar del celular en la escuela. También hay que discutirlo, porque a los adultos que tenemos de 40 para arriba pueden no gustarnos, pero gente, la escuela es la escuela de la imprenta y también la de la cibercultura. Es cierto, quedó atrás, pensando en Sarmiento y compañía, quedó atrás esa que es la escuela esa de la letra con sangre entra, esa quedó atrás. Pero la de la imprenta y la de la cibercultura hay que ponerlas en discusión. Voy cerrando para respetar los 30 minutos. Y cerrando, prefiero justamente cerrar con algo propositivo, porque en este contexto tan grave de mercantilización, porque cuando se desfinancia la educación pública lo que se hace es mercantilizarla, se traslada la responsabilidad de bancarla a los bolsillos de la gente, o sea, a las familias y al mundo privado, de las organizaciones no gubernamentales, fundaciones, etc. Y cierro con esto. Me parece interesante para poder reivindicar esta iniciativa que tiene que ver con la provincia de Buenos Aires y la dirección de la secundaria. Este régimen académico, que empecé a nombrar por el tema de la repetición, pero lo enganché por ahí, pues es el tema de marketing, pero me parece que caer en repetición sí, repetición no, es tan banal como discutir celular sí, celular no. Veamos en todo caso su condición de analizador, lo que pone al descubierto. Entonces pensemos en todo caso que esta política viene acompañada de la reescritura de todos los diseños curriculares,
para la secundaria, que esta política viene junto con un llamado a concurso para titularizar directores y vicedirectoras, lo cual es importantísimo, que también viene con propuestas de concentración horaria y seguir discutiendo el tema de los cargos en la distribución del tiempo y el trabajo docente, y que también existieron conversaciones pedagógicas de las que doy fe porque he podido recorrer personalmente, pero que se hicieron de asientos y de asientos y de asientos, no asientos, de 300, 400 con directores, con directoras, con docentes, en un trabajo muy territorial. Entonces me parece importante esto destacarlo en tiempos de, no solo de deshumanización, sino también de, porque destruir la educación pública es deshumanización. Ojo, y acá permítanme abrir un paréntesis, por acá y por YouTube. El 23 de abril, no sé ustedes, pero yo, que tengo mi edad y la dije antes, en mi vida vi una movilización tan impresionante, lo cual nos marca que en esa movilización hubo muchos votantes del actual presidente que seguramente lo siguen sosteniendo, pero lo dijeron de alguna manera como sociedad, o le dijimos como sociedad, con la educación pública no, con las universidades y con la educación pública no. Y me parece que ese no de ese día de abril hay que retomarlo y trabajarlo porque puede adormecer también y que en todo caso, igual que el currículum en la secundaria, es objeto permanente de disputa. Y hay que disputarlo en esa sala de profesores, en la que te fuiste con el mate, volvé, porque hay que ver cómo hacemos para recuperar la conversación en el 1 a 1, con 2, con 3. La escuela secundaria, igual que la primaria, pertenece a un sistema en donde el trabajo individual no es capricho de alguien, es parte de su diseño histórico. Entonces, cuando a Marta la llamás para que venga a reunirse y te dice, no, cuando todos vayan yo voy, miren qué forma elegante de decir que no va a ir nunca, hay que volver a llamarla a Marta y saber que los cambios en una escuela, como en una sociedad, como en un país, no lo hacen todos al mismo tiempo. Los hacen algunos. Ojalá que muchos, algunos y algunas. Y también me parece importante tener en cuenta esto. Entonces cierro y digo, gente, volviendo a la escena, nunca me fui de la escena, empecé con la escena y termino con la escena. Yo quiero la exigencia, pero la exigencia no de la hostilidad que plantea Jorge. Yo quiero la exigencia de la hospitalidad. Yo quiero la exigencia que tiene que ver con que no es confortable estudiar. No, para un pibe, y especialmente un pibe que es primera generación en su familia, entrando a la escuela secundaria y a la universidad, es recontra incómodo leer. Porque no es lo mismo para ese pibe, o que ahora tiene 55 como yo, un adulto, que nunca tuvo un libro en su casa, que a otro como yo, que dicen que me leían cuando estaba en la panza de mi mamá. Miren qué diferencia para hablar de meritocracia. Muchos se llenan la boca hablando de meritocracia, pero no dicen que no se trata de 1, 2, 3, ya largaron y eso es condición de igualdad como punto de partida, porque uno corre con Nike y una buena capa de aire y otro corre descalzo con dos, digamos, bolsas de 2 kilos atado a cada tobillo. Entonces, no hace falta salir del mismo lugar, sino en todo caso revisar las condiciones como punto de partida. Y ahí me parece que hay cosas para pensar en la secundaria. Por eso, en todo caso, es fácil decir, entran 2 y se recibe 1. Es un problema gravísimo, pero transformar la escuela secundaria es transformar su gramática y fundamentalmente la subjetividad de la población y de los docentes, que se expresa muy bien en ese momento de sala de profes, y sé que lo que digo cotiza abajo en bolsa, pero prefiero seguir consecuente con mis convicciones que con algunas conveniencias, y salir a discutir estas cosas. Y vuelvo y digo, yo quiero la exigencia de la hospitalidad. Es incómodo aprender, pero no hay motivación más grosa, porque es cierto, cuando un profe despertó la curiosidad, no importa si es de historia o de biología, pero despertó la curiosidad en ese pibe, y ese pibe en el recreo, ese pibe que en todo caso uno lo ve con otro identikit, dice que quiere ser poeta o que le gustaría ser arquitecto, es un triunfo quizás del tamaño de una revolución. Y en eso hay que pensar el lugar de los docentes. Por eso no es que estoy rechazando y criticando a Jorge para denigrarlo, como en todo caso me recomendaría cierta condición punitiva que está de moda en estos días, sino que lo que estoy pensando es que hay que poder discutir con los colegas y con los docentes qué significa la exigencia y por qué tiene que estar vinculada a la hospitalidad. Y que la escuela es con los que ya venían, pero también tiene que ser con los que están entrando por primera vez en la historia de su familia y con los que van a venir.
Por eso me parece que ahí hay cosas para discutir la escuela. El derecho a la secundaria que establece la 26.206 es el derecho a estar en la escuela, no a aprobar. Aprobar requiere un esfuerzo personal que lo tiene que hacer cualquiera independientemente de su condición de origen. Ahí está el desafío. Pero no independientemente de las condiciones materiales que hacen al trabajo de un docente que tiene que enseñar en condiciones dignas y al lugar de un pibe que tiene que estar en el lugar que no se le caiga el techo y que no tenga, digamos, frío en invierno y hambre. Acabamos de leer, no sé ustedes, pero no puedo dejar de decirlo acá, un informe que nos dice qué cantidad de pibes en nuestro país no cenan y se van al sobre. Yo con ese dato no necesito más que decir lo que acabo de decir para pensar en dónde estamos y qué es lo que hay que hacer. Entonces, cierro. El derecho es a estar en la escuela. Y me quedé corto, porque con este régimen académico en provincia, por lo menos con sus intenciones, gente, son estrategias y decisiones políticas. Después, como en el deporte, en la cancha se ven los pingos. Pero bien vale apostar más allá de lo incierto de los resultados. ¿Acaso enseñar en condiciones difíciles no es eso? Entonces yo digo, el derecho es a estar, pero me quedo corto. El desafío, y el régimen académico creo que va por ese lado, es no a que estén, sino a que sean parte, que es distinto. Si vos estás en una escuela y sentís que sos parte, pueden pasar otras cosas. Es igual que cuando entras a dar clase. Y ya termino, perdón que me pasé. Cuando vas a dar clase, el trabajo es individual, entras sola. No es lo mismo entrar a dar clase sola y absolutamente sola que entrar a dar clase sola, pero con los demás. Ese con los demás está en baja. Hoy hay una exacerbación del individualismo. Hay que salir a recuperarlo. Hay que discutir, hay que estudiar, pero fundamentalmente eso supone la defensa de la educación pública. La mercantilización en la que estamos marchando no solamente es prima hermana de la deshumanización, sino que fundamentalmente va a desmontar en muy poco tiempo esto que tiene prestigio centenario, igual que la educación pública. Bueno, perdón que me excedí, ahí dejo. ¿Puedo agregar algo a esto? Porque, a ver, yo quisiera también, ya que estamos, que está bueno ahí plantear una diferencia con lo que plantea Manuel. Yo tendría cuidado con las generalizaciones, digamos, ¿no? Que todos los edificios son así. Yo circulo mucho en la Argentina, hace muchos años, fui funcionario, varios años, y la verdad es que, a ver, recorro en mi memoria, Comodoro Rivadavia, Las Neves, independientemente incluso de mi afinidad con quien gobernaba allá o acá, hizo unas escuelas increíbles, recuerdo una en Comodoro Rivadavia, que no tenía nada que ver con esta descripción. Hermosa escuela y no era un cuadrado de cemento, una hermosa escuela, Ciudad de Buenos Aires, mi hija, escuela pública, barrio de Paternal, una escuela secundaria hermosa, con mucho verde, que han defendido, hemos defendido como comunidad, que no nos construyeron una guardería en el patio y sigue teniendo un patio. Sigo pensando en escuelas de la provincia de Buenos Aires que también, por supuesto que lo que dice es cierto respecto de algunas construcciones, pero no, yo no generalizaría ni con los edificios escolares ni tampoco con los profesores y los Jorges. En todo caso, trataría de singularizar, digamos, ¿no? Todo texto hay que mirarlo en las condiciones que lo hicieron posible, en su contexto. Por eso es que hablé de una escuela en gestión de Las Neves, Chubut, y una escuela en la gestión de Bullrich, Ciudad de Buenos Aires, para pensar en ese momento. O ya había otra ministra, no me acuerdo, pero lo que quiero decir es que lo interesante, ya que hablamos de reforma en la secundaria, es no tanto pensar en la escuela y en su edificio en términos de una generalización, sino en la apropiación del espacio. Por supuesto que las escuelas tienen que ser escuelas impecables y yo quiero no ser como Finlandia, quiero ser siempre Argentina, pero quiero que se valore a los docentes como en Finlandia y quiero que la educación pública tenga la jerarquía que tiene en Finlandia y que los docentes ganen como en Finlandia. Ahí empecemos a hablar, antes de ponerme una ley de actividad educativa esencial, que es una manera encubierta de disciplinarte. Entonces, en ese sentido, pienso que hay que apropiarse del espacio, y eso se hace en escuelas buenísimas, que por las que quiero luchar y tener siempre, pero también hay escuelas, y lo digo en la provincia que tiene, recién me lo tenía anotado, ¿no? Ni más ni menos que, discúlpenme, pero 4.471 escuelas y 1.689.246 pibes. Te la debo. Después de San Pablo, en América Latina,
es la más complicada de todas. Entonces, también está bueno pensar en qué hay que hacer esas escuelas, pero hay que también repensar, no digo todos y al mismo tiempo, los que podamos, algunos, en transformar los espacios en lugares más significativos. Cuando vos sentís en ese lugar que vos podés apropiarte de ese lugar, que lo podés de alguna manera embellecer con tu encuentro con los otros, a pesar de las circunstancias, cambian las cosas. Cuando en una escuela hay una sala de profes que es un lugar confortable, que es un lugar interesante, ahí sentís que de algún modo te están teniendo en cuenta. Porque un modo de tenerte en cuenta es también el modo en que te asignan el rol que te dan, el lugar que te dan, la bienvenida que te dan cada mañana en la semana, el estado, el sueldo, pero también la conducción y la escuela, el lugar para ser parte. Por eso dije que los pibes tienen derecho a estar en la escuela, pero el desafío es que de estar pasen a sentirse parte. Y cuando vos te sentís parte, todo cambia, porque tiene que ver con los niveles de implicación y tiene que ver con el modo en que vos te vinculás con tu propia tarea. Por eso es que yo soy crítico de la vocación, pensando en los fundadores, digamos, ¿no?, de la modernidad argentina. Prefiero hablar de pasión, prefiero hablar del deseo. Esas dos palabras que hoy no nombramos, o nombramos muy poco, son las dos con las que yo quiero responder, no solo para hablar de la apropiación del espacio, sino del desafío de la escuela secundaria en estas horas. Y es, en todo caso, las condiciones son paupérrimas y hay que discutir primero por el salario, segundo por las condiciones materiales de formación y de infraestructura, y también hay que salir a ver cómo hacemos para seguir estudiando y para que en todo caso lo que comande la energía en el aula sea la pasión que trae ese docente. Porque cuando hay un docente con pasión, cuando pasan cosas de esas increíbles en el aula, gente, las pantallas entran en pausa. Y no es magia. Es en todo caso la decisión de atravesar esa incomodidad de ser docente sabiendo que uno puede hacer una apuesta a pesar de lo incierto de los resultados. Entonces yo, más que, en todo caso, generalizar, singularizaría, iría a buscar, eso es lo que tiene que hacer un ministerio. He trabajado en ministerio. Un ministerio no tiene que inventar la pólvora. Y conozco muchos ministros y gente ministerial y gente que ha trabajado en los ministerios. Un buen ministerio es el que visibiliza experiencias que ya existen. Ya están los docentes que están haciendo experiencias buenísimas, con el espacio, con el tiempo y con la enseñanza. Entonces, también le agregaría eso, y tu escuela es una de esas. Yo la conozco. Entonces, me parece que cuando uno entra a una escuela, y yo vengo recorriendo escuelas hace casi 30 años, uno ya huele, uno se da cuenta en una escuela, por más que te la muestren en la escuela y que te lleven a recorrer, uno huele y se da cuenta cuando en una escuela, en todo caso, hay un clima de cierta cordialidad, cuando en todo caso las cosas fluyen, y lo digo en tiempos en que lo que predomina es el malestar. Entonces, yo digo, hay un desafío pedagógico, ¿saben cuál es? Transformar la queja en un problema. Y esto no lo digo para pecar de voluntarista, porque lo primero que dije es que hay que luchar por los derechos y por la dignidad en el trabajo, pero también hay que tener cuidado con victimizarse o con la sacralización de la urgencia. Hay que tener proyecto, hay que construir un proyecto donde no lo tenemos, donde no estuvo bueno, donde falló, y me refiero al proyecto de país y de educación. Y hay que volver a discutir y dar lugar a las nuevas generaciones. Y en todo caso ser hospitalarios, con la exigencia y con el proyecto. Me parece que también ahí hay algo para agregar, a pesar de que tu pregunta, por supuesto, creo que la desbordamos, o yo particularmente la desbordé.